¿Cómo vivir este ballet? Antes de comenzar, te invito a detenerte un instante. Este ballet no se mira como se mira una función cualquiera. Este ballet se habita. Si podés, usa auriculares. Deja que la música te envuelva como una tela antigua, suave pero persistente. No busques entender cada escena. No intentes adelantarte. Solo quédate. Este ballet nace en los márgenes, en un rincón oscuro, en un taller donde las manos cosen sueños ajenos, en un cuerpo que aprende a bailar sin permiso. Mientras escuchás, permitite ser costurera y bailarina al mismo tiempo. La que observa, la que desea, la que ensaya en silencio cuando nadie mira. Habrá momentos de luz y momentos de sombra. Momentos donde el mundo parece decir, no es tu lugar. Y otros donde el escenario se abre, aunque tiemble. Si algo en esta historia duele, no te apures a huir. Si algo emociona, no lo racionalices. Este ballet no pide aplausos, pide presencia. Escucha los silencios, escucha el hambre. Escucha ese pulso interno que insiste incluso cuando el cuerpo está cansado. Y recordá, mientras la música avanza, el arte verdadero no siempre nace en los centros iluminados. A veces nace en un sótano, con una vela, y alguien que se atreve a creer aún sin testigos. Cuando estés lista, deja que el telón se abra. La costurera de los ballets rusos. Ballet en 2 actos. París, 1912. El arte no conoce fronteras, pero los hombres sí las construyen. Sergei Diaghilev. Acto primero. El taller. Escena 1. Aguja e hilo. París, 1912. El taller de costura de los ballets rusos olía a tela nueva, sudor viejo y ambición. Céline Moreau trabajaba en el rincón más alejado de la ventana, donde la luz era peor, pero las miradas eran menos. Tenía 17 años, manos de 40 y un secreto que guardaba como se guardan las cosas robadas, con vergüenza y con hambre. Cada noche, cuando las otras costureras se iban y el taller quedaba vacío, Céline bajaba al sótano donde almacenaban los telones viejos. Ahí, entre polvo y terciopelo desgastado, bailaba. No tenía espejos, no tenía barra, no tenía maestro. Solo tenía sus pies descalzos sobre el suelo de piedra y la música que imaginaba. A veces Chopin, a veces nada más que el ritmo de su propia respiración. Había aprendido observando. 5 años cosiendo tutús y corpiños le habían dado acceso a todos los ensayos. Desde su rincón, aguja en mano, había memorizado cada variación de Tamara Karsavina, cada salto imposible de Nijinsky, cada corrección que el maestro Cecchetti gritaba a los bailarines. Su cuerpo absorbía lo que sus ojos veían, y por las noches, en el sótano, lo devolvía al mundo en secreto. Nadie sabía, nadie podía saber, porque Céline era hija de una lavandera y un padre desconocido, porque había llegado al taller a los 12 años, analfabeta, hambrienta, con las manos agrietadas de frotar ropa ajena. Porque en el mundo de los ballets rusos, ese universo de príncipes exiliados, condesas mecenas y artistas que cenaban con la aristocracia europea, una costurera no bailaba, una costurera cosía. Ese era el orden natural de las cosas, tan inmutable como la ley de gravedad. Esa mañana, mientras bordaba las lentejuelas del vestuario para el nuevo ballet de Fokine, Céline escuchó la voz que dirigía el universo. Sergei Diaghilev entró al taller como entraba a todas partes, como si el espacio le perteneciera. Era un hombre corpulento, elegante, con un mechón blanco en el cabello oscuro que las bailarinas llamaban el ala de cuervo. Detrás de él venía su séquito habitual, asistentes, admiradores, un conde italiano que financiaba la temporada. El tutú del segundo acto, decía Diaghilev,
su voz de barítono llenando el taller. Necesito que sea más ligero. Nijinsky dice que no puede saltar con tanto peso. La jefa del taller, Madame Bouchard, se inclinó servilmente. Por supuesto, Monsieur Diaghilev, lo resolveremos de inmediato. Y las sílfides, continuó él, caminando entre las mesas de trabajo, tocando las telas con dedos expertos. El blanco no es suficientemente blanco. Quiero que parezcan hechas de niebla, no de tela. ¿Es posible? Céline mantuvo la cabeza baja, los ojos fijos en su bordado. Pero algo en ella, esa parte rebelde que bailaba en sótanos, habló antes de que pudiera detenerla. Gasa de seda sobre muselina, murmuró, con un forro de organza. 3 capas en lugar de 2. Pesará menos y atrapará la luz de manera diferente. El silencio que siguió fue mortal. Madame Bouchard la miró con ojos de cuchillo. Las otras costureras contuvieron el aliento. Uno no hablaba en presencia de Diaghilev, a menos que Diaghilev te hablara primero. Y una costurera del rincón oscuro definitivamente no sugería soluciones a problemas que nadie le había planteado. Pero Diaghilev se detuvo. Giró lentamente hacia ella. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Céline levantó la vista por primera vez. Los ojos de Diaghilev eran oscuros, penetrantes, del tipo que veían más de lo que uno quería mostrar. Céline Moreau, monsieur. Céline Moreau, repitió él, saboreando el nombre. ¿Y cómo sabe una costurera tanto sobre cómo atrapar la luz? Ella tragó saliva. La verdad era imposible. La mentira, necesaria. Observo, monsieur. Solo observo. Diaghilev la estudió un momento más. Luego sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una sonrisa de depredador que ha encontrado algo interesante. Observar es el principio de todo arte, dijo. Haz esas sílfides como describes. Si funcionan, quizás observes desde más cerca la próxima vez. Y se fue, llevándose el aire con él. Madame Bouchard esperó hasta que los pasos se alejaron por el corredor. Luego se acercó a Céline, la tomó del brazo y clavó sus uñas en la carne. Si vuelves a abrir la boca frente a él, siseó, te echaré a la calle antes de que termines de respirar. ¿Entendido? Céline asintió, los ojos húmedos, el brazo palpitando. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Diaghilev la había visto. Diaghilev la había escuchado. Y eso, en el mundo donde ella habitaba, era más de lo que jamás había soñado. Escena 2. El sótano. Las sílfides de Céline fueron un éxito. Nadie se lo dijo directamente, por supuesto, pero ella vio cómo Karsavina acariciaba la tela del nuevo tutú con sorpresa, cómo las otras bailarinas pedían que sus vestuarios fueran confeccionados de la misma manera, y vio, desde su rincón durante los ensayos, cómo la luz atravesaba las 3 capas de gasa y creaba exactamente el efecto de niebla que Diaghilev había pedido. Esa noche, bajó al sótano con el corazón liviano. Había encontrado unas zapatillas de práctica descartadas, rotas del empeine, pero todavía utilizables y las rellenaba con algodón. No eran puntas verdaderas, esas costaban más de lo que ella ganaba en un mes, pero servían para practicar el relevé, el equilibrio, la sensación de elevarse sobre los dedos como hacían las bailarinas de verdad. Encendió la única vela que se permitía y comenzó su ritual. Primero el calentamiento en el suelo, estirando los músculos fríos como había visto hacer a los bailarines. Luego los ejercicios de barra improvisada, una tubería oxidada que cruzaba la pared, los pliés profundos, los tendús que acariciaban el suelo de piedra, y finalmente la danza libre. Esa noche bailó Les Sylphides, el ballet que estaban ensayando arriba. Se sabía cada paso de memoria, el vals de la entrada, el nocturno melancólico, la mazurca final. Su cuerpo no tenía la técnica pulida de las estrellas, pero tenía algo que ella no sabía nombrar.
una verdad en el movimiento, una necesidad de expresar lo que las palabras no podían contener. Estaba en medio de un arabesque, los brazos extendidos hacia la oscuridad, cuando escuchó el sonido. Pasos en la escalera. Céline se congeló. El terror la paralizó tan completamente que ni siquiera pudo apagar la vela. Solo se quedó ahí, en su pose absurda, como un animal atrapado en luz de antorcha. La figura que emergió de las sombras era la última que esperaba ver. Václav Nijinsky era pequeño, más pequeño de lo que parecía en escena, donde su presencia llenaba teatros enteros. Tenía ojos almendrados, rasgos asiáticos heredados de algún ancestro tártaro, y una manera de moverse que sugería que las leyes de la física eran opcionales. Se detuvo al final de la escalera y la miró. No con sorpresa, no con desprecio, con curiosidad. «¿Así que eres tú?», dijo en su francés con acento ruso. «La costurera que baila en el sótano». Céline sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo... no... Monsieur Nijinsky, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué?». Él avanzó hacia ella, estudiándola como se estudia un paso difícil. ¿Que tienes talento? ¿Que lo escondes aquí abajo como si fuera algo vergonzoso? Se detuvo frente a ella. «Muéstrame ese arabesque otra vez». «¿Qué?». «El arabesque, el que estabas haciendo cuando entré. Muéstramelo». Las manos de Céline temblaban, todo su cuerpo temblaba. Pero algo en la voz de Nijinsky, una autoridad tranquila, sin juicio, la hizo obedecer. Levantó la pierna detrás de ella, extendió los brazos, buscó la línea que había imaginado tantas veces frente al espejo inexistente. Nijinsky caminó a su alrededor, observando. «Tu línea es buena», dijo, «natural, pero estás tensa aquí». Tocó su hombro izquierdo, y aquí, su cadera derecha. Relajar. El arabesque no es sostener, es flotar. Céline ajustó su posición, sintiendo cómo la corrección transformaba el movimiento. «Mejor», asintió Nijinsky. «Ahora dime, ¿quién te enseñó?» «Nadie, monsieur. Yo solo observo, desde el taller. Y luego bajo aquí y... ¿Y recreas lo que ves?», la interrumpió, y había algo parecido al asombro en su voz. «¿Sin maestro? ¿Sin entrenamiento formal?». Céline asintió, avergonzada. Nijinsky se quedó en silencio un largo momento. Luego hizo algo que ella no esperaba. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y la miró desde abajo. «Yo tampoco fui siempre Nijinsky», dijo. «Fui un niño pobre en San Petersburgo. Mi padre era bailarín, pero nos abandonó. Mi madre lavaba ropa para pagar mis clases». Sonrió, y la sonrisa era triste. La gente olvida eso. Ven al dios de la danza y olvidan al niño hambriento. Pero yo no olvido, y reconozco el hambre cuando la veo. Céline sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «¿Qué debo hacer, monsieur? No tengo dinero para clases. No tengo conexiones. No tengo nada excepto talento y hambre», completó él, «que es más de lo que tienen muchas de las bailarinas de arriba». Se puso de pie con esa gracia fluida que lo hacía parecer hecho de agua. «Baja aquí cada noche a las 11. Yo vendré cuando pueda. Te enseñaré lo que sé, pero debe ser secreto. Si Diaghilev descubre que estoy entrenando a una costurera...». Dejó la frase sin terminar. «¿Aceptas?». Céline no podía hablar. Asintió, las lágrimas cayendo libremente ahora. Nijinsky extendió una mano y ella la tomó. El apretón fue breve, profesional, pero selló algo que ambos entendieron. «Hasta mañana entonces», dijo. «Y Céline, no te avergüences de tu hambre. El hambre es lo que nos mantiene bailando cuando el cuerpo dice que paremos». Se fue como había llegado, silencioso como un fantasma. Céline se quedó sola en el sótano, temblando, llorando, sosteniendo en su pecho la primera esperanza real que había conocido en su vida.
Escena 3. La revelación. Los meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Céline. De día cosía hasta que los dedos sangraban, bordando tutús y zurciendo zapatillas, manteniendo la cabeza baja y la boca cerrada. De noche bajaba al sótano, donde Nijinsky le esperaba 2 o 3 veces por semana, cuando podía escapar de las fiestas, los mecenas, las obligaciones sociales que lo reclamaban constantemente. Él era un maestro exigente pero paciente. Le enseñó la técnica que ella había intuido pero nunca dominado, cómo el plié es la base de todo, cómo el turnout viene de la cadera y no de la rodilla, cómo el port de bras debe respirar con la música. Le enseñó también cosas que los libros no contenían, que el verdadero bailarín no ejecuta pasos, sino que cuenta historias, que cada movimiento debe tener intención, que el cuerpo es un instrumento que debe afinarse diariamente. Y Céline aprendió. Con la voracidad de quien ha sido privada de alimento, devoró cada lección, cada corrección, cada fragmento de conocimiento. Su cuerpo, ya naturalmente flexible de años de trabajo físico, comenzó a transformarse. Los músculos se definieron de manera diferente. Su postura cambió, incluso su manera de caminar. Antes encorvada, invisible, adquirió una fluidez que algunas de las otras costureras comenzaron a notar. ¿Te has enamorado, Céline?, le preguntó una tarde su compañera de mesa, Marie. Tienes un brillo en los ojos que antes no tenías. Céline sonrió y no respondió. ¿Cómo explicar que su amor no era un hombre sino un arte? Que cada noche descendía al sótano como quien baja a encontrarse con un amante prohibido, pero su pasión era la danza misma. La primavera llegó con ensayos frenéticos para el nuevo ballet de Nijinsky, L'Après-midi d'un Faun. El vestuario era controversial, mallas ajustadas que revelaban cada línea del cuerpo masculino, y Céline pasaba horas trabajando en ellas, sus manos memorizando las formas mientras su mente repasaba las lecciones de la noche anterior. Fue durante uno de esos ensayos cuando todo cambió. Diaghilev había convocado a todo el personal del teatro, bailarines, técnicos, costureras, tramoyistas, para un ensayo general. Quería ver el ballet completo, con vestuario, con luces, con música en vivo. Céline se ubicó en su lugar habitual, cerca de la salida lateral, donde podía ver sin ser vista. El ballet era hermoso y perturbador. Nijinsky, como el fauno, era más animal que humano, sus movimientos angulares y primitivos, tan diferentes del ballet clásico que algunas bailarinas mayores murmuraban escandalizadas. Pero Céline veía lo que otros no podían ver: la genialidad, la ruptura, la creación de algo completamente nuevo. Entonces ocurrió el accidente. Una de las ninfas, Lidia Sokolova, bailarina del cuerpo de baile, tropezó durante la coda final. Su tobillo se torció con un crujido audible. La música se detuvo. Los gritos llenaron el teatro. Diaghilev se puso de pie, furioso. «El estreno es en 3 días», bramó. «Necesito 7 ninfas y ahora solo tengo 6». El caos estalló. Las bailarinas se miraban entre sí, calculando posibilidades. La suplente de Sokolova estaba enferma de influenza. Las otras ninfas no podían aprender una parte nueva en 3 días. Y entonces, desde algún lugar que Céline no reconoció como propio, su voz emergió. «Yo me sé la coreografía». El silencio que siguió fue más profundo que cualquier silencio que hubiera conocido. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La costurera del rincón, la invisible, la nadie. Diaghilev la miró como si la viera por primera vez. «¿Tú?», dijo, y su voz era hielo. «¿Una costurera?». Céline sintió que todo su cuerpo temblaba, pero no se retractó. «Sí, monsieur. He observado cada ensayo. Me sé cada paso. Puedo hacerlo». El murmullo que recorrió el teatro fue como un enjambre de abejas. Madame Bouchard parecía a punto de desmayarse. Las bailarinas la miraban con una mezcla de horror y fascinación. Y Nijinsky. Nijinsky la miraba con algo que parecía orgullo y terror mezclados. Diaghilev avanzó hacia ella, lento,
depredador. Muéstrame, dijo. Ahora mismo. Muéstrame lo que sabes. Céline respiró profundo. Pensó en el sótano, en las noches de práctica, en todo lo que Nijinsky le había enseñado. Pensó en su madre lavando ropa ajena, en los años de invisibilidad, en el hambre que nunca se iba del todo. Y luego caminó hacia el escenario. Se quitó los zapatos de trabajo. Ocupó la posición de la ninfa caída. Y cuando el pianista, siguiendo un gesto de Diaghilev, comenzó a tocar la música de Debussy, Céline bailó. No bailó como Sokolova. No imitó los gestos que había memorizado. Bailó como ella misma, con la técnica que Nijinsky le había regalado y la verdad que siempre había sido suya. Sus movimientos eran más crudos que los de las bailarinas profesionales, sí, pero tenían algo que muchas de ellas habían perdido hace años. Hambre, necesidad, la urgencia de alguien que sabe que esta es su única oportunidad. Cuando terminó, jadeando, el teatro estaba en completo silencio. Diaghilev la observó durante un momento eterno. Luego se volvió hacia Nijinsky. ¿Sabías de esto? Nijinsky no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Diaghilev volvió a mirar a Céline, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. 3 días, dijo. Tienes 3 días para convertirte en ninfa. Si fallas, volverás al taller, y nunca más te atreverás a soñar por encima de tu posición. Pero si triunfas, dejó la frase suspendida, como una promesa y una amenaza. Céline asintió, incapaz de hablar. Las otras bailarinas la miraban con odio apenas disimulado. Madame Bouchard había desaparecido, probablemente a llorar de rabia. Pero nada de eso importaba. Por primera vez en su vida, Céline Moreau existía. Acto segundo. Las sílfides. Escena 1. El ensayo de Blanco. Los 3 días fueron un descenso al infierno y un ascenso al cielo, simultáneos. Las bailarinas la trataban como a una intrusa, que era exactamente lo que ella representaba. Le hablaban solo lo estrictamente necesario, corrigiendo sus posiciones con una brusquedad que rozaba la crueldad. Durante los ensayos, ejecutaban los pasos ligeramente diferentes a como los habían hecho antes, solo para verla tropezar. En los vestuarios, sus cosas aparecían en el suelo, sus zapatillas extraviadas, sus cintas cortadas. Céline no se quejó. No podía permitírselo. Cada noche reparaba el daño. Cada mañana comenzaba de nuevo. Nijinsky le había advertido: el mundo del ballet es hermoso y terrible. La belleza está en el escenario. La terrible está detrás. Pero también había momentos de gracia. La mañana antes del estreno, mientras todas ensayaban para la función de L'après-midi d'un faune, Diaghilev hizo un anuncio inesperado. Esta noche habrá un cambio en el programa, dijo. Antes del faune, presentaremos Les Sylphides y nuestra nueva incorporación. La palabra salió de sus labios como si le costara pronunciarla. Bailará con el cuerpo de baile. El murmullo de protesta fue inmediato. Les Sylphides era un ballet consagrado, una joya del repertorio. Poner a una costurera en escena junto a las primeras bailarinas era un insulto, una provocación, un escándalo. Diaghilev levantó una mano y el silencio fue instantáneo. No discuto mis decisiones, dijo. Quiero ver de qué está hecha esta muchacha cuando baila algo que no sea un papel de ninfa secundaria. Si puede sostener Les Sylphides, podrá sostener cualquier cosa. Céline sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Les Sylphides era todo lo que había soñado y todo lo que temía. El ballet blanco por excelencia, pura técnica, pura línea, pura poesía. No había dónde esconderse en esas formaciones de tutús vaporosos. Cada defecto se veía, cada debilidad quedaba expuesta. El ensayo comenzó esa misma mañana. La primera vez que Céline se puso el tutú de sílfide,
su propio tutú, no el de otra, confeccionado a toda prisa con la técnica que ella misma había inventado, sintió que se transformaba. El blanco era más que un color, era una declaración. Las sílfides eran espíritus del aire, criaturas etéreas que no tocaban el suelo sino que flotaban sobre él. Para bailarlas, había que dejar de ser cuerpo y convertirse en algo más. Se ubicó en formación con las otras bailarinas. Ninguna la miró. Era como bailar con fantasmas hostiles, pero Céline había pasado años siendo invisible. Sabía cómo habitar el espacio sin reclamar atención. La música de Chopin comenzó, el preludio en la mayor, con sus notas que caían como lágrimas de cristal, y Céline se dejó llevar. No pensó en la técnica, no pensó en las miradas de desprecio. Pensó en su madre, que nunca había visto un ballet en su vida. Pensó en las noches en el sótano, bailando sola con una vela como única testigo. Pensó en todo lo que había deseado, y todo lo que había perdido, y todo lo que todavía podía ganar. Y bailó. Sus arabesques encontraron la línea que Nijinsky le había enseñado. Sus ports de bras respiraron con la música. Cuando ejecutó la diagonal de Bourrées que cruzaba el escenario, sus pies apenas parecieron tocar el suelo. Era como si el tutú blanco le hubiera dado alas, como si la ropa de sífide la hubiera convertido realmente en espíritu. Cuando el preludio terminó, Diaghilev no dijo nada, pero Céline vio algo en sus ojos que no había visto antes. Respeto. No afecto, no admiración, pero sí el reconocimiento de que ella pertenecía ahí, aunque el mundo dijera lo contrario. De nuevo, dijo Diaghilev, todo el ballet, desde el principio. Y lo bailaron completo, las 20 bailarinas en formación, las variaciones y los conjuntos, el nocturno y el vals y la mazurca. Y con cada paso, Céline sentía que su vida anterior se desprendía como piel vieja. La costurera moría. La bailarina nacía. Cuando el ensayo terminó, exhausta, empapada de sudor bajo el tutú inmaculado, una de las bailarinas mayores se acercó a ella. Era Bronislava Nijinska, la hermana de Václav, una mujer de rostro severo que nunca le había dirigido la palabra. Esta noche, dijo Bronislava, su voz grave como piedra, bailarás junto a mí en la diagonal del vals. No me hagas quedar mal. Era lo más parecido a una aceptación que Céline recibiría. Asintió, sin palabras, y Bronislava se alejó. Nijinsky apareció a su lado, materializándose como siempre hacía, como si emergiera del aire mismo. Lo lograste, dijo en voz baja. Ya no eres costurera. ¿Qué soy entonces?, preguntó ella. Nijinsky sonrió, y por una vez la sonrisa llegó a sus ojos. Eres bailarina. El resto lo decidirá el público esta noche. Escena 2. El ballet blanco. El teatro del Châtelet estaba lleno hasta el último asiento. Céline observaba desde las sombras del bastidor mientras el público entraba. Damas con vestidos de seda y joyas que valían más que todo lo que ella ganaría en su vida. Caballeros de frac y guantes blancos. Artistas y escritores. Y la flor de la sociedad parisina. Reconoció algunos rostros de las revistas que a veces encontraba en la basura del teatro. Coco Chanel, Jean Cocteau, Marcel Proust sentado en un palco lateral. Todos habían venido a ver el nuevo escándalo de los ballets rusos. Nadie sabía todavía que entre las sílfides de blanco había una costurera que hasta hace 3 días no existía. 5 minutos, susurró el asistente de escena. Céline se miró en el espejo del camerino compartido. El maquillaje la transformaba. Piel de porcelana, labios rosados, ojos enormes delineados de negro. El tutú blanco, su tutú, confeccionado con sus propias manos, flotaba alrededor de sus caderas como una nube.
las zapatillas de punta, las primeras verdaderas que había calzado, se ajustaban a sus pies como una segunda piel. No se reconocía. Y quizás ese era el punto. Las otras bailarinas entraban y salían, ajustando vestuarios, vocalizando nerviosamente. Ninguna le habló. Pero Céline notó que ya no la miraban con odio. Ahora la miraban con algo más peligroso: expectativa. Esperaban que fallara. Querían verla caer, regresar al taller donde pertenecía, confirmar que el orden natural del mundo no podía ser alterado por una muchacha con manos de costurera y sueños demasiado grandes. «Posiciones», llamó el regidor. Céline caminó hacia el escenario con las demás, ocupando su lugar en la formación inicial. El telón todavía estaba bajo, pero ella podía escuchar al público al otro lado. El murmullo de conversaciones, el crujir de programas, el ocasional destello de risa. Respiró profundo. Cerró los ojos. Pensó en el sótano, en la vela solitaria, en las noches de práctica cuando su único público eran las ratas y las sombras. Había llegado tan lejos desde ese rincón oscuro. Y ahora, el telón subió. La luz la golpeó como una ola, blanca, cegadora, absoluta. Por un instante no pudo ver nada, ni el público, ni las otras bailarinas, ni siquiera sus propias manos. Solo existía la luz, envolviéndola, revelándola, transformándola. Y entonces comenzó la música. Los primeros acordes del preludio de Chopin llenaron el teatro como perfume derramándose. Y Céline dejó de pensar. Su cuerpo tomó el control, ejecutando los pasos que había memorizado, los ajustes que Nijinsky le había enseñado, las correcciones de los ensayos brutales. Pero era más que técnica, era más que memoria muscular. Era como si el espíritu de la sílfide que interpretaba hubiera descendido realmente sobre ella, poseyéndola, danzando a través de ella. Se movió entre las otras bailarinas como agua entre rocas. Su arabesque encontró la línea perfecta. Sus brazos respiraron con las frases musicales. Cuando llegó la diagonal de Burrés junto a Bronislava Nijinska, sus pies apenas tocaron el suelo. Era levitación, era vuelo, era todo lo que había soñado en el sótano y 1000 veces más. El público había enmudecido. Esa clase de silencio que no es ausencia sino presencia. La atención concentrada de 2000 almas enfocadas en un único punto. Céline lo sintió como se siente el sol en la piel, cálido, glorioso, aterrador. El vals llegó, y con él su variación más visible. 10 bailarinas en línea ejecutando los mismos pasos, y cualquier error sería obvio. Cualquier desviación quedaría expuesta. Céline bailó como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo, así era. Los grands jetés la elevaron más alto de lo que nunca había saltado. Los piqués tournants la hicieron girar hasta que el teatro se convirtió en un borrón de dorado y terciopelo. Y cuando llegó el final, cuando la música se desvaneció y las sílfides congelaron en su tableau vivant de brazos extendidos y piernas en tendú, Céline supo, con una certeza que trascendía la razón, que había hecho algo imposible. Había pertenecido. El silencio duró 3 latidos de corazón. Luego estalló la ovación. Céline no podía ver nada a través de las lágrimas que inundaban sus ojos. El sonido la envolvía, la sostenía, la transformaba. Era real. Estaba sucediendo. Ella, la costurera del rincón oscuro, estaba de pie en el escenario del Châtelet recibiendo aplausos de la élite de París. El telón cayó y las bailarinas rompieron formación. Algunas la miraban con nuevo respeto, otras con resentimiento apenas disimulado. Pero ya no importaba. Ya nada de eso importaba. Bronislava Nijinska se acercó, su rostro severo suavizado por algo que podría ser una sonrisa. «No me hiciste quedar mal», dijo. Era lo más hermoso que Céline había escuchado en su vida.
Escena 3. El amanecer. El resto de la noche fue un torbellino de emociones. El faun fue un escándalo, como Diaghilev había previsto. Hubo abucheos y aplausos, damas que abandonaron el teatro indignadas y críticos que anunciaron el nacimiento de una nueva era. Pero Céline apenas lo registró. Su mente seguía en el ballet blanco, en ese momento suspendido donde había dejado de ser quien era y se había convertido en quien siempre quiso ser. Después de la función, mientras las bailarinas se desmaquillaban y los técnicos desmontaban el escenario, Diaghilev la mandó llamar a su oficina. Era un espacio opulento, lleno de cuadros y esculturas y objetos de un gusto exquisito que Céline no podía nombrar, pero sí reconocer como valiosos. Diaghilev estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, fumando un cigarrillo largo, sus ojos oscuros fijos en ella. «Siéntate», ordenó. Céline obedeció, sus piernas temblando de agotamiento y nervios. «Tengo una propuesta para ti», dijo Diaghilev. «Puedes volver al taller mañana, fingir que esta noche no sucedió, seguir cosiendo tutús hasta que tus ojos fallen y tus manos se vuelvan garras. Nadie te juzgará. Muchos incluso lo esperan». Céline sintió que el corazón se le detenía. «Oh», continuó Diaghilev, una sonrisa jugando en sus labios. «Puedes unirte al cuerpo de baile, oficialmente. No como costurera que baila, sino como bailarina que alguna vez fue costurera. El salario es miserable, las giras son agotadoras, las otras bailarinas te odiarán durante años, pero bailarás. Cada noche bailarás». Ella no necesitó pensar la respuesta. «Quiero bailar», dijo, y su voz no tembló. Diaghilev asintió, como si hubiera esperado exactamente eso. «Hay condiciones. Tomarás clases cada mañana con Cecchetti. Tu técnica es prometedora pero cruda. Necesita pulirse. También necesito que entiendas algo importante. En este mundo, tu origen te perseguirá siempre. Habrá quienes te llamen la costurera hasta el día de tu muerte, sin importar cuántos papeles bailes, cuántos aplausos recibas. ¿Puedes vivir con eso?». Céline pensó en su madre, fregando ropa ajena. Pensó en los años de invisibilidad. Pensó en el sótano y la vela, y las noches de práctica solitaria. «He vivido con cosas peores», respondió. Diaghilev soltó una risa breve, sorprendida. «Quizás sí», dijo. «Quizás sí». Aplastó el cigarrillo en un cenicero de cristal. «Ve a descansar. Mañana comienza tu nueva vida». Céline se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué me dio esta oportunidad? Hay 100 bailarinos entrenadas que matarían por un lugar en su compañía». Diaghilev la miró un largo momento antes de responder. «Porque el arte verdadero no viene de las academias, viene del hambre. Y tú, querida Céline, tienes más hambre que todas esas bailarinas entrenadas juntas». Se reclinó en su silla. «Además, me encantan los escándalos. Una costurera convertida en bailarina será la comidilla de París durante meses. Publicidad gratuita». Céline no supo si reír o llorar. Hizo una pequeña reverencia y salió. En el corredor, Nijinsky la esperaba. «¿Y bien?», preguntó. «Soy bailarina», dijo Céline, y las palabras sabían a miel y a victoria. «Oficialmente. Diaghilev me aceptó». Nijinsky sonrió, y en su sonrisa había orgullo, pero también algo más triste, más profundo. «Entonces mi trabajo terminó», dijo. «Ya no me necesitas». «Siempre te necesitaré», respondió ella. «Siempre recordaré que fuiste el primero en verme». Él negó con la cabeza suavemente. «No fui el primero. Tú te viste a ti misma cada noche en ese sótano, bailando para nadie excepto tus propios sueños. Yo solo te mostré que tenías razón en creer». Se miraron un momento, maestro y alumna, 2 bailarines unidos por la complicidad de los marginados
que habían conquistado un mundo que no los quería. ¿Qué harás ahora?, preguntó Nijinsky. Céline miró hacia el escenario vacío, donde los tramoyistas terminaban de recoger los vestuarios. Mañana volvería a ese espacio, pero no como costurera, como bailarina, como artista, como alguien que existía. Voy a bailar, respondió. Cada noche voy a bailar hasta que mi cuerpo se rompa o el mundo se acabe. Y cuando ya no pueda bailar, enseñaré a otras como yo, otras costureras, otras invisibles, otras hambrientas. Les diré que el escenario no es solo para quienes nacieron bajo reflectores. Nijinsky la miró con ojos que contenían toda la tristeza y toda la belleza del mundo. Entonces serás más grande que cualquiera de nosotros, dijo, porque nosotros solo bailamos. Tú vas a abrir puertas. Céline sonrió, y en esa sonrisa estaba la niña que había lavado ropa junto a su madre, la costurera que había bordado sueños ajenos, la bailarina que había nacido esa noche en un escenario inundado de luz blanca. Caminó hacia la salida del teatro. Afuera, París dormía bajo un manto de estrellas. Mañana comenzaría su nueva vida. Pero esta noche perfecta e irrepetible, simplemente caminó por las calles vacías, bailando con su sombra bajo la luz de la luna, finalmente libre. Fin.